Hoy es 8 de septiembre y en el tiempo litúrgico nos corresponde el domingo 23 del tiempo ordinario. Y los textos de la Sagrada Escritura que nos acompañan en este nuevo domingo son los siguientes. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 35 de los versículos 4 al 7. El Salmo 145. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2 de los versículos 1 al 5. Y el Santo Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 7 de los versículos 31 al 37. Quiero volverles a recordar el método o sí, la metodología que hemos implementado para poder entender con mayor precisión la reflexión. Y el método es ir a hacer lectura de los textos bíblicos. ¿Para qué? Para que nos podamos ubicar en el contexto en el cual se desarrolla las lecturas y la reflexión. Porque si vamos directamente a la reflexión, pues la podemos oír, pero no la vamos a asimilar en un 70-80%, como si lo vamos a hacer si nosotros primero hacemos lectura de los textos bíblicos. La reflexión de este domingo quiero iniciarla con esta pregunta. Hermano, ¿cuántas canciones o cuántos cantos religiosos se sabe usted hoy? Hasta el día de hoy. Después de 15, 20, 30, 50 años de haber caminado en la Iglesia Católica, ¿cuántos cantos religiosos se sabe usted? Y esta pregunta la hago ¿por qué? Porque a mí me da risa que cuando uno va a empezar las celebraciones, le toca a uno entonar el canto y si uno deja de cantar, la gente se pierde. No se lo saben, no se lo saben. ¿Y cuál es el motivo para poner esto como ejemplo y para iniciar la reflexión? Vea, hermanos, yo quiero pensar que el problema de aquel hombre que aparece en el Evangelio y que es curado de su limitación es el siguiente. Este hombre ha aprendido a moverse dentro del ambiente. Él ha encontrado una manera para darse a entender. Dice el texto que no escucha y tampoco habla muy claro, pero él ha buscado, él ha encontrado un método para darse a entender y para entender a la gente. Y así se mueve en el mundo. Pero lo que él no ha podido comprender es por qué tiene esa limitación. ¿Qué es lo que Dios quiere de él? ¿Qué es lo que Dios busca con él? Ese es. Y la pregunta que formulé al principio va relacionada con esto. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo que este hombre limitado. A mí me sorprende, con respecto a los cantos religiosos que les mencionaba al principio, a mí me sorprende escuchar a un niño de 4 o 5 añitos tararear las canciones que salen en la radio, que escuchan en su teléfono, dicen, en su tablet, en su aparato digital que tienen a la mano, y los niños de tanto oírla, se la aprenden. Y ellos aprenden a moverse en ese medio. Y nosotros los grandes también. Nosotros los grandes hemos podido aprender cómo manejar, cómo podernos mover en el mundo, cómo poderle responder al mundo, cómo escuchar las propuestas del mundo. Eso lo hemos aprendido y hemos encontrado, hemos desarrollado más bien mucha habilidad para eso. Quiero tomar otro ejemplo. Miren, cuando una persona aprende a hablar fuerte, duro, las personas que son sus oyentes, cuando ya alguien les va a hablar suave, despacio y sobre todo suave, esas personas ya no escuchan, porque se adaptaron, se acostumbraron a que les hablen fuerte. Espero que me vayan entendiendo. Es decir, uno se va ubicando y se va adaptando al medio en el que a uno le toque desarrollarse.
Y el problema de nosotros hoy es, ¿cuál es el problema de nosotros hoy? El problema, hermanos, es que nosotros nos hemos vuelto sordos y tartamudos para las cosas de Dios, para el lenguaje de Dios, para el mensaje de Dios, para comprender lo que Dios nos dice cada día, nos habla en la vida, en el ambiente en el que nos desarrollamos, la experiencia que Dios cada día nos brinda. Nosotros no lo podemos entender, no lo escuchamos, no lo hemos podido escuchar y cada vez nos hacemos más sordos a eso que Dios nos está pidiendo. ¿Y cuál es el mensaje que nos deja la reflexión de hoy? El texto, sobre todo el texto del Evangelio. Hermanos, si nosotros queremos salir de la sordera, si queremos salir de la tartamudez que tenemos, pues tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que escucharlo más seguido, tenemos que buscarlo más con más constancia, tenemos que estar más pendientes de lo que Él nos dice, de la manera como Él nos quiere hablar y nos está hablando, para que nosotros salgamos de esa tartamudez y de esa sordera. Porque vuelvo a poner los ejemplos. Es impresionante ver cómo uno tiene, los seres humanos hemos desarrollado una habilidad para responder a las propuestas del mundo. Terrible. A las propuestas del mundo nosotros, si por ejemplo miramos esto, un tipo de baile, eso la gente se enloquece y aprende a bailarla así, por muy mayor, por muy adulto que usted esté, pero usted le saca gusto a ese son y lucha por aprenderlo y sale y baila y así haga el ridículo, pero usted le está escuchando, le está entendiendo, le está interpretando lo que el mundo quiere. En la moda, la manera como estamos viviendo es lo que el mundo nos ha propuesto y nos ha dicho. Pero bien decía el libro del Deuteronomio en el capítulo 4 el domingo pasado, por favor, el día que nosotros le quitemos o le añadamos algo a la palabra de Dios, dejaremos de ser sabios y prudentes. Y eso es lo que nos ha pasado. Esto nos ha pasado. Este hombre necesitó que Cristo le tocara los oídos, le tocara la lengua, es decir, Cristo entrara en él. Porque es que cuando Cristo entra en la persona, esa persona no se queda igual. Cuando esa persona, cuando en una persona entra Cristo, y lo vemos en los textos de los evangelios, en los pasajes bíblicos, cuando Cristo entraba a un pueblo, el pueblo no quedaba igual. Sucedían cosas extraordinarias, maravillosas. Había hasta, ¿qué les digo? Había hasta discusiones, controversias, se dividía el pueblo, pero no quedaba igual. Cuando Cristo entraba a una casa, ese hogar no quedaba igual. Era totalmente diferente cuando Cristo salía. Cuando Cristo tocaba a una persona, esa persona no quedaba igual. Quedaba mejor. La versión que quedaba era mejor que la anterior. Y eso es lo que nos relata el Santo Evangelio de hoy, de San Marcos en el capítulo 7. Este hombre no es el mismo, porque deja de entender los signos y las señales que el mundo le propuso para desenvolverse en el ambiente, y vio a Cristo y le dice, quiero empezar a escuchar, a interpretar el lenguaje de Dios. Quiero interpretar eso. La propuesta que nos hace este domingo 23 del tiempo ordinario es este. Hermanos, para salir de la sordera que tenemos para Dios, hay que apartarnos de tanto ruido, de tanto bullicio, de tanta cosa que el mundo nos está proponiendo. Tenemos que apartarnos de las propuestas que el mundo nos hace para poder empezar a comprender, a escuchar, sobre todo a escuchar
y a poder interpretar, darle una sana y buena interpretación a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Hoy sería muy hermoso, ¿no? Hoy sería muy hermoso que en muchos hogares Cristo entrara para que cambiara la tartamudez de muchos hijos que no hablan con sus padres, que no los entienden, que no los comprenden. Para que Cristo entrara en los hogares y quitara la sordera de muchos padres de familia también que no quieren oír a sus hijos. Cristo es muy necesario y sería maravilloso que Cristo hoy entrara en la vida de muchas personas que se están haciendo daño por vicios, por cosas que los están destruyendo, pero hasta el día de hoy no se han querido dar cuenta. ¿Por qué? Porque le agarraron, dicen los jóvenes, la onda al mundo, pero no han agarrado la onda de Dios. Como todos los textos, el de hoy es algo maravilloso, espectacular. Este hombre ya no es el mismo. Este hombre renueva su versión. Y para que el mundo y la humanidad y la sociedad actual renueve su versión, tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que abrir el oído a Dios. Tenemos que soltar la lengua para volver a dialogar con Dios, para que lo podamos entender y Él nos pueda entender, nos pueda comprender. El mensaje de este domingo es ese, hermanos. Si estamos sordos, tenemos que ser conscientes que nos hemos vuelto sordos, pero para las cosas de Dios. Pero para las del mundo tenemos un oído supremamente agudo, muy, muy sincronizado. Que si tartamudeamos es para las cosas de Dios. Cuando a la gente se le propone algo malo, se le propone algo bueno, tartamudeamos. Déjeme pensar, para las cosas de Dios no hay que pensar. Para las cosas de Dios no hay que tardar, hay que hacerlo ya. Pero para hacerlo hay que saberlo, escuchar y saberlo entender. Que tengan un excelente y bendecido domingo y que el Espíritu Santo vuelva a recordarnos esa frase del Evangelio de hoy, Éfeta. Que el Espíritu Santo nos abra el oído, nos toque la lengua para empezar a escuchar a Dios y para empezar a hablar el lenguaje de Dios y separarnos del mundanal ruido y separarnos del lenguaje del mundo que nos está llevando a la perdición. Que tengan un excelente domingo y Dios los bendiga.